Muy buenas tardes. Hola. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Qué bonito verlos, qué bonito sentirlos. Esa energía, ese calor, esa edad tan bonita y tan importante para nuestras vidas. Y qué orgullo para ustedes ser partícipes y testigos en esta ocasión de un encuentro tan especial. Queremos darle ante todo la bienvenida en nombre del Ministerio de Cultura al Gran Teatro Nacional. Un aplauso para este espacio tan bonito. Queremos agradecer la presencia de nuestro Ministro de Cultura, Luis Peirano Falconi, de la Ministra de Educación, Patricia Salas O'Brien, del Embajador de España, Juan Carlos Sánchez, del Director del Centro Cultural de España, Juan Sánchez, y agradecer también a los funcionarios del Ministerio de Educación, del Ministerio de Cultura, de la Municipalidad de Lima, del Grupo La República y del Banco Continental. Saludamos así la presencia de los representantes de la Universidad Alas Peruanas y de la Oficina Técnica de Cooperación AECID, que junto al Ministerio de Cultura y la editorial Estruendo Mundo han hecho posible la realización del encuentro Mario Vargas Llosa conversa con la juventud. El Ministerio de Cultura quiere saludar especialmente a los 1.100 escolares de las diversas instituciones educativas de la Gran Lima que se han congregado hoy. Nada menos que para conversar y conocer un poco más de la vida de nuestro ilustre escritor, don Mario Vargas Llosa, ganador del Premio Nobel de Literatura 2010. Esta tarde presentamos también en exclusiva el libro Mario Vargas Llosa para jóvenes, que ustedes ya todos deben tener entre sus manos. En él, ustedes en particular, los más jóvenes, van a hallar algunas de las claves de la extensa y excepcional obra literaria del escritor peruano más leído en el mundo entero. Este encuentro es un privilegio, es un regalo, tómenlo así. Seguro que van a aprender, se van a deslumbrar y sobre todo se van a inspirar mucho con el ser humano que van a conocer un poquito más esta tarde. Y así como los sueños, la música también es algo bonito que nos acompaña siempre en la vida. Y esta tarde está con nosotros el Coro Nacional de Niños. Este es uno de los 6 elencos oficiales del Ministerio de Cultura. Se fundó en abril de 1995 y lo integran un centenar de pequeños artistas que cultivan un repertorio de diversos estilos y épocas. Esta tarde, una porción de ellos nos va a acompañar para nuestro deleite y disfrute. Con ustedes, el maestro Omar Rojas y el Coro Nacional de Niños que nos interpretan la polca Qué bonitos ojos, el vals Lima de novia, el tondero La perla de Chira y la marinera norteña La concheperla. Qué bonitos ojos, me hicieron ser la joven.
La capacidad de imaginar es una actividad inherente al ser humano. Y Mario Vargas Llosa, nuestro premio Nobel aquí presente, la ha definido, explicado, contado y recreado muchísimas veces en sus innumerables obras y a través de sus fantásticos personajes. Hace muy pocos días, él presentó la edición que conmemora los 50 años de publicación de su primera obra, La ciudad y los perros. Esta novela es una ficción que fue escrita en una etapa que él define como trascendental en su vida, durante su paso por la Escuela Militar Leoncio Prado. Él ha confesado que en aquella época de su vida no era precisamente lo que se dice un gran alumno, pero que habían grandes maestros que en él inculcaron el gran hábito de la lectura y que gracias a ellos y a la lectura es como empieza a descubrir su vocación literaria. Mario cuenta que ya entonces él considera que empezaba a escribir profesionalmente. No sabe en qué momento, pero es en esta etapa en la que empieza a desarrollar esta vocación con mucha fuerza. Él escribía cartas de amor para sus compañeros cadetes que estaban enamorados, escribía novelillas de corte erótico y asimismo pasaba los días y muchas noches leyendo y leyendo apasionadamente. Como él mismo describe, él leía e inmediatamente existía. Era su gran inspiración. Así se sumergió en el Nautilus de Verne, acompañó a los mosqueteros de Dumas y su amistad con Jean Valjean, el célebre personaje de Víctor Hugo. Nunca, ha descrito él mismo, leyó tanto y con tanta pasión como en esos años leonciopradinos. Pero antes de finalizar esta etapa, descubre otro ámbito que también le interesó, que fue el periodismo. Él aprendió este oficio en el diario desaparecido ya La Crónica de Lima. Fue reportero, articulista, editorialista, hizo radio, se casó, viajó a Europa, multiplicó sus trabajos y a la par de todas estas experiencias descubrió algo que es fundamental para la vida. Acuérdense, el valor de la disciplina. Él publicó su primer libro de cuentos, Los Jefes. Luego vino La ciudad y los perros, La casa verde, Los cachorros, Conversación en la catedral y bueno, muchísimas obras más. Su primera novela ganó el concurso Premio Biblioteca Breve de la mítica editorial Seis Barral. Su segunda novela, el Premio Nacional en 1967 y el prestigioso Rómulo Gallegos. Y así continúa una lista impresionante de distinciones, por supuesto. Mario ha recibido el Premio Príncipe de Asturias en 1986, el Premio Cervantes, el más importante en lengua hispana en 1994 y en el 2010 colocó el nombre del Perú en todo el mundo cuando la Real Academia Sueca le concedió el Premio Nobel de Literatura. Y ahora está aquí, en el Gran Teatro Nacional del Ministerio de Cultura, para intercambiar con ustedes ideas, historias, preguntas e ilusiones. Ustedes son su reflejo y él, estoy absolutamente segura que para ustedes es y será una inspiración. Démosle un fortísimo aplauso para recibir a don Mario Vargas Llosa. Gracias. Don Mario, yo les decía hace un momento a los chicos que este es un regalo para ellos y que esta experiencia seguro nunca la voy a olvidar. Yo tampoco, ni ellos. Pero no tengo duda que también debe ser un regalo para usted. Desde luego que sí, es un regalo estar rodeado de jóvenes, el futuro del Perú, el futuro de la literatura también, si es que resultan buenos lectores. Y desde luego es muy emocionante tener ese tipo de encuentro con las nuevas generaciones, ver en qué coincidimos ustedes y nosotros, los de las generaciones antiguas, en qué disentimos. Creo que para mí por lo menos va a ser muy provechoso este encuentro. Qué bonito. Y hemos tenido que hacer una selección entre muchas preguntas seguramente,
y ganas de compartir ese espacio, y hemos invitado a algunos compañeros de diferentes colegios para hacer sus preguntas. Vamos a empezar por Aarón González Paredes, de la institución educativa Unión Latinoamericana La Molina. Aarón, un aplauso para él. Muy buenas noches, señor Mario Vargas Llosa, y a cada uno de los presentes. Quiero que sepa que su presencia nos enorgullece infinitamente. La primera pregunta es la siguiente. ¿Cómo inventa usted las historias y los personajes de sus obras? ¿Y qué obras recomendaría para los jóvenes? Gracias. Muy bien, Aarón. Antes de responder a tu pregunta, quisiera hacer una pequeña aclaración, y es que los escritores no somos todos idénticos, somos muy diferentes unos de otros, como es lógico, lo que significa que no todos los escritores trabajamos de la misma manera. Algunos buscan su inspiración de una cierta manera, otros de una manera muy distinta, de tal manera que mis respuestas son respuestas que tienen que ver con mi propia experiencia de escritor, que no tiene por qué ser la misma de otros escritores. Y ahora respondo a tu pregunta. Para mí es bastante misterioso, a pesar de llevar tantos años escribiendo, la manera cómo van surgiendo las historias que yo escribo. Generalmente, al principio, algo me ocurre. Conozco a una persona, veo suceder a mi alrededor algo, escucho alguna anécdota referente a cierto hecho, a cierta familia, a cierto individuo, o de pronto leo en un periódico una noticia o en un libro algo que me llama muy poderosamente la atención, algo que luego queda grabado en mi imaginación, en mi memoria, y que poco a poco, sin que yo me dé cuenta al principio, va como generando un fantaseo, una divagación, a partir de ese hecho que la memoria ha retenido. Y de pronto me doy cuenta que, sin saberlo, he estado construyendo una especie de pequeña anécdota o de situación, algo que podría ser el embrión de una historia. Cuando me doy cuenta de que allí tengo como la semilla de una posible historia, entonces empiezo a tomar notas, generalmente en unas fichas pequeñas o en una libretita pequeña que suelo tener siempre conmigo. Entonces tomo notas sobre esa idea, que es una idea todavía vaga y que, como te dije, ha nacido siempre de una experiencia vivida. Muchas veces eso no prospera, se queda allí, paso a otra cosa, pero algunas veces esa idea persevera, me persigue, me doy cuenta a lo largo del día que sin quererlo estoy volviendo siempre o sobre ese personaje, o sobre esa situación, o sobre ese ambiente. Cuando ocurre eso, me doy cuenta que allí tengo ya como en germen una posible historia. Y entonces comienzo a trabajar. ¿Cómo trabajo? Al principio hago unas pequeñas síntesis de lo que podría ser el argumento de esa historia. Más fichas, lleno páginas, empiezo a tratar de distinguir los personajes que participarían en esa historia. Hago algo que para mí es importantísimo, unas trayectorias. Este personaje comienza aquí y va a terminar en este otro episodio. Y este otro personaje va a comenzar aquí y va a terminar en este otro episodio. Y a ver cómo se cruzan y descruzan las historias de los personajes. Hasta ahora no he comenzado a redactar nada, simplemente he hecho unos esquemas, una especie de resúmenes muy generales de lo que podría ser una historia. Si cuando he estado trabajando en estos esquemas
noto que la historia me interesa, que la historia me va, digamos, atizando un poco la fantasía, entonces comienzo a trabajar ya de una manera muy sistemática. Empiezo a redactar y lo que más trabajo me cuesta es siempre la primera versión de una historia. Esa primera versión para mí es una lucha contra el desaliento, contra la inseguridad. Siempre me siento muy inseguro cuando comienzo a escribir o un cuento, o una obra de teatro, o una novela. Y entonces procuro escribir un borrador lo más rápidamente posible y de una manera desordenada, caótica, porque yo sé que cuando tenga ese borrador, cuando tenga esa primera versión, entonces ya el trabajo para mí será muy diferente, ya habré perdido mucha inseguridad, trabajaré con más convicción y además con mucho más entusiasmo. Por eso yo muchas veces he dicho que a mí lo que me gusta no es tanto escribir como reescribir. Cuando reescribo, cuando empiezo a corregir, cuando empiezo a pulir, a recortar, a añadir, es cuando me divierto más y cuando realmente me apasiono por ese trabajo. Pero, sintetizando un poco la respuesta a tu pregunta, nunca he sabido por qué ciertas experiencias son tan fecundas para inventar historias y por qué muchísimas otras experiencias no. A mí me pasa muchas veces, como creo que les pasa a todos los escritores, que algún amigo, algún pariente de pronto le dice: tengo una linda historia para ti, te voy a contar esta historia. Y esa historia me la cuentan y seguramente es muy interesante, pero a mí no me provoca ese desasosiego, esa inquietud, ese fermento, diríamos, de imaginación que me provocan ciertas experiencias. Yo no sé por qué esas experiencias determinadas son tan fecundas y otras muchísimas no. Seguramente eso un lector, un crítico puede averiguarlo mejor que yo no tengo suficiente distancia, pero sí sé que todas las historias que he escrito, sean novelas o sean cuentos o obras de teatro, han nacido de esa manera un poco misteriosa, porque algo me ocurrió, porque algo viví que marcó profundamente mi memoria y luego se convirtió en el punto de partida de toda una historia, pues que a veces cuando está terminada casi no tiene huella de ese pequeño episodio que la motivó, pero el comienzo más o menos y la trayectoria de todo lo que he escrito ha tenido siempre esa peripecia. Al principio lo vivido, luego la fantasía, luego mucho trabajo, mucha corrección. A veces viajo a los lugares donde ocurren las historias que voy a contar para impregnarme más del ambiente, de los colores, de los sabores, de la música, de la manera como habla la gente en el lugar. Y todo eso pues me va siempre suscitando, ¿no?, anécdotas, episodios, personajes. Ese proceso de investigación, diríamos, de trabajo de campo, para mí es utilísimo y hace que muchas veces las aventuras que cuento en lo que escribo sean aventuras que me hacen vivir también a mí una especie de aventura. Muy bien. Ahora nos pregunta Jennifer Canchanya, de la institución educativa Felipe Santiago Estenós de Chaclacayo. Escritor Mario Vargas Llosa, tengo una cordial buenas noches. Mi pregunta es la siguiente: ¿cómo descubre uno la noción por escribir? ¿Y ya usted escribía cuando estaba en el colegio? Gracias. Pues mire, yo creo que como todos los escritores, antes que escritor yo fui lector. Siempre he dicho que la cosa más importante que me pasó a mí en la vida fue aprender a leer. Yo recuerdo perfectamente cómo mi vida cambió a los 5 años,
cuando en el Colegio La Salle de Cochabamba, Bolivia, donde vivía mi familia en esa época, yo aprendí a leer. A mí se me enriqueció el mundo de una manera extraordinaria gracias a ese dispositivo mágico, de ver unas palabritas, convertir esas palabritas en imágenes, en ideas, y de pronto empezar a vivir las aventuras que esos libros, que esas historias me contaban. Es algo que me hizo gozar inmensamente, el mundo creció, poder viajar, por ejemplo, ¿no?, en el espacio, en el tiempo, con las historias de Salgari, de Julio Verne, de Alejandro Dumas. Fue una experiencia que me enriqueció la vida extraordinariamente. Entonces probablemente mi vocación nace de ahí, nace del placer enorme que me producía la lectura. Mi madre me contaba que la primera indicación de que había una vocación literaria en mí, yo no me acuerdo de eso, pero ella me contaba, fue que yo a veces continuaba las historias que leía. Si me daba pena que se terminaran, las continuaba. O si no me gustaban los finales, les cambiaba los finales. Bueno, pues ahí ya había, decía ella, como un síntoma, como una primera manifestación de una vocación. Pero lo que yo fui sobre todo de niño fue un gran lector, un lector apasionado. Y en algún momento, cuando estaba todavía en el colegio, pues comencé a escribir, escribía poemitas, pequeños poemas o pequeñas historias, sin pensar nunca. Era muy difícil en esa época que un joven peruano, que un joven latinoamericano pensara que iba a poder dedicar su vida a escribir. No parecía posible, no había escritores que vivieran dedicados solo a escribir. Entonces, cuando yo empecé a pensar qué iba a hacer cuando terminara el colegio, pues no pensaba en ser solo un escritor, ni mucho menos, eso no parecía posible, ¿no? Ahora es distinto, ahora sí un joven de pocos años puede decir yo quiero ser un escritor, pero en esa época era muy raro porque no había escritores que fueran exclusivamente dedicados a la literatura, ¿no? Entonces yo pues decidí, bueno, voy a estudiar abogacía. Creía un poco ingenuamente que la abogacía y la literatura estaban bastante cerca. Otro día pensaba, voy a ser periodista, porque el periodismo sí está cerca de la literatura. Pero la vida me fue empujando cada vez más a lo que más me gustaba. Yo entré a la universidad, entré a San Marcos a estudiar Derecho y Letras. Y en realidad a lo que me dedicaba más era las letras, porque era lo que me gustaba. Y el derecho lo llevaba un poco como a la fuerza, imponiéndomelo, pensando que había que ganarse la vida, que no era posible ganarse la vida solo con la literatura. Hasta que finalmente, al terminar letras, tuve la suerte de ganar una beca que daba San Marcos en ese tiempo junto con el Banco Popular para hacer un doctorado en Madrid, en literatura. Así que fui a Madrid y allí en Madrid tomé una decisión que creo que fue muy importante para mí psicológicamente. Dije, yo voy a tratar de ser un escritor. Y para ser un escritor uno tiene que dedicar la mayor parte de su energía, de su tiempo, a escribir. Y es lo que voy a tratar de hacer. Voy a buscar trabajos que me dejen tiempo para escribir, pero la literatura no va a ser para mí una especie de hobby que voy a practicar los fines de semana, porque así no se puede ser un escritor. Uno tiene que dedicarle lo mejor de su tiempo, lo mejor de su energía a escribir. Y creo que esa decisión fue muy importante para mí. Tuve suerte, pude encontrar trabajos que me dejaban tiempo para escribir, y entonces pues lo mejor de mi tiempo lo dedicaba a la literatura. Yo creo, ampliando un poquito la respuesta a tu pregunta, que es muy importante que un joven descubra a tiempo qué es lo que le gusta, cuál es verdaderamente su vocación. Porque creo que la decisión que toma en función de eso es lo que va a determinar más tarde si es una persona feliz o es una persona infeliz. Yo la mayor parte de personas infelices que he conocido lo han sido
porque no dedican su tiempo a hacer cosas que realmente les gustan, sino cosas que no les gustan, cosas que las hacen por obligación, porque es la única manera que han encontrado de ganarse la vida, pero el dedicar su vida a hacer cosas que a uno no le gustan, que no lo entusiasman, con las que no se siente realmente comprometido, que no lo motivan, es lo que hace a la gente muy infeliz, muy desdichada. Yo por eso a mis hijos he tratado de no ser un padre así muy impositivo, ni mucho menos, pero lo que sí me intenté inculcarles desde que eran muy chicos es justamente esa idea. Descubran ustedes cuál es su vocación y cuando lo tengan claro, dediquen en cuerpo y alma su vida a esa vocación. Por dos razones. Creo que si lo hacen así, seguramente ejercitando su vocación, van a ser mucho más creativos, mucho más eficaces, eficientes, que si hicieran cosas que no les gustan. Y en segundo lugar, porque es una manera de defenderse contra la infelicidad. Porque es muy triste dedicar enteramente la vida a hacer cosas que a uno no le gustan, a cosas que no lo motivan, que no lo entusiasman. En cambio, si uno se dedica a hacer cosas que le gustan, sea curar enfermos o construir puentes o enseñar, uno en el ejercicio mismo de su vocación siente como una recompensa. Es lo que le pasa a un músico cuando se dedica a componer o a tocar un instrumento, lo que le pasa a un pintor, pues lo mismo le pasa a un médico o le pasa a un abogado que ama su profesión y que goza ejerciéndola. Creo que es absolutamente fundamental que uno pueda dedicar su vida a la cosa que realmente lo motiva y le gusta. Yo tuve la suerte de hacerlo así y creo que es la decisión mejor que tomé en la vida. Ahora nos va a hacer su pregunta Edul Gómez Vara, de la institución educativa Fe y Alegría, número 37, de San Juan del Lurigancho. Muy buenas noches, doctor Mario Vargas Llosa. Mi pregunta es la siguiente. ¿Con qué personajes de sus novelas se identifica más usted? Bueno, esa es una pregunta difícil de contestar, porque es como decirle a un padre, ¿a cuál de sus hijos prefiere? Uno puede tener sus preferencias, pero no debe decirlo porque va a resentir a los demás, ¿no es cierto? Entonces, pues los personajes de un escritor son como sus hijos, ¿no? Todos ellos están vinculados a una época de mi vida, he trabajado sobre ellos mucho tiempo, con ellos he gozado, he sufrido, me he desmoralizado, me he entusiasmado. O sea, todos ellos representan para mí una aventura vivida muy intensamente, como se vive cuando uno escribe. Yo diría de una manera un poco general que los personajes probablemente más frecuentes en mis historias son personajes que están como en contradicción con el mundo en el que viven. No están contentos con el mundo en el que viven, no están contentos con la situación en la que están inmersos, y entonces hay en ellos una actitud rebelde, un poco indócil, un poco anticonformista. Creo que ese es un tipo de personaje que a mí me seduce mucho. Me seduce mucho en los libros que leo, los libros que tienen ese tipo de personajes para mí tienen un atractivo especial. Y creo que en los libros que he escrito ese tipo de personaje aparece bajo distintas, digamos, apariencias, en distintas circunstancias, pero que ese tipo de personajes para mí son importantes, seguramente porque de alguna manera reflejan mi propia personalidad, mi propia manera de ser. Ahora, yo tengo, digamos, mucho más claro eso respecto a los personajes de otros libros, de libros que no son libros que yo he escrito, sino libros que he leído y que me han apasionado muchísimo y que me han enriquecido enormemente la vida, ¿no? Mónica recordaba, por ejemplo,
que cuando estaba yo interno en el Colegio Militar Leoncio Prado leí un libro que me marcó profundamente, Los Miserables, de Víctor Hugo. Y yo recuerdo, fíjese que eso pues han pasado ya cuántos años, yo tenía 14, 15 años cuando estaba en el Leoncio Prado, o sea, han pasado 60 años casi, y recuerdo clarísimo lo que significó para mí leer Los Miserables. Estoy seguro que algunos de ustedes deben haber leído ese libro, y si no, léanlo, porque es un libro maravilloso, es un libro que cuenta, bueno, cuenta muchas historias en realidad, pero el personaje principal, que se llama Jean, ¿cómo se llama? Muy bien, Jean Valjean. Es un hombre que va a la cárcel por haber robado un pan, ¿no? Una situación verdaderamente trágica, un hombre que roba un pan y va a la cárcel, y está en la cárcel muchos años, y luego sale de la cárcel convertido en una especie de fiera, enemigo de la sociedad, enemigo de los seres humanos, y lo primero que hace es robar en la casa de un obispo, ¿no? Un obispo que es un ser casi celestial por lo generoso, por lo manso, por lo bondadoso que es, y es capturado inmediatamente, y la policía lo lleva donde el obispo y le dice, este señor le ha robado, y el obispo dice, no me ha robado nada, lo que tiene mío yo se lo regalé, y además me olvidé de entregarle, porque él se ha robado un candelabro, y él le entrega otro candelabro, y dice, me olvidé de entregarle este otro, llévese este también. Y le dice al despedirse, y no se olvide que estos candelabros usted me los debe. Y entonces la historia cuenta cómo este ser rudo, primitivo, que está cargado de odio, de rencor, luego de esta experiencia con este obispo, comienza a cambiar, comienza a transformarse, comienza a redimirse y va eliminando sus rencores, sus odios, sus resentimientos contra la sociedad, contra los seres humanos, contra el mundo, y se va convirtiendo en una especie de santo, ¿no? Un hombre que va generando a su alrededor el bien, así como antes lo que quería era diseminar el mal, empieza a diseminar el bien, y su peripecia vital, que es una peripecia llena de aventuras extraordinarias, ¿no? Políticas, sociales, económicas, personales, familiares, es una verdadera odisea para conseguir que el bien triunfe sobre el mal en el mundo, ¿no? Pues yo recuerdo haber leído los 3 volúmenes, eran 3 volúmenes de Los Miserables de Víctor Hugo, en un estado de exaltación extraordinaria, y haber sentido mientras leía ese libro cómo el mundo cambiaba, cómo la realidad se enriquecía extraordinariamente, y cómo gracias a ese libro yo vivía una experiencia vital que en la realidad, en el mundo objetivo, no podría llegar a vivir jamás, ¿no? Bueno, pues yo creo que la literatura, la gran literatura, tiene esa virtud extraordinaria de hacernos vivir exactamente como si fuéramos protagonistas de esas historias que leemos, aventuras que en la vida real no podríamos llegar a tener jamás, aventuras que nos hacen descubrir la gran complejidad del mundo, la gran diversidad de lo que es la sociedad humana, nos hacen descubrir el mal, desde luego, pero también el bien, y nos dan unos criterios para poder discriminar entre aquello que está bien y aquello que está mal, entre aquello que es bello y entre aquello que no lo es, y aquello que es feo. Creo que nuestro horizonte vital, nuestra visión del mundo, se alarga extraordinariamente, se vuelve más sutil, se vuelve más compleja gracias a la literatura. Por eso es que yo creo que es muy importante, sobre todo a la edad que tienen ustedes, que uno descubra la importancia de la lectura. Cómo la lectura es una
aventura extraordinaria que vivimos y al mismo tiempo los enormes beneficios que tiene para nuestro futuro la lectura, y no solo para quienes van a tener vocaciones literarias o humanísticas, sino también para todos los demás, ¿no? La lectura nos da un tipo de mentalidad que nos ayuda a desterrar los prejuicios, las visiones limitadas, acomplejadas, resentidas de la realidad, y nos hace descubrir, como a Jean Valjean, ¿no?, en Los Miserables, ¿no?, que el mundo es mucho más grande de lo que nosotros podemos abarcar y que esa mirada amplia, grande, es una mirada que nos permite ser mejores y además contribuir también a que el mundo alrededor nuestro sea mejor. Esa es una de las grandes, digamos, consecuencias de la literatura en especial, pero en general de todo lo que es arte, creatividad. El mundo se enriquece a través del arte, nos enriquece a nosotros y nos hace descubrir, ¿no?, que el mundo es mucho más rico y mucho más complejo de lo que podríamos saberlo si no fuera gracias a la literatura y al arte, ¿no? Ahora nos pregunta Vania Pérez Cabello, de la institución educativa San Juan del distrito de San Juan de Miraflores. Buenas noches, doctor Mario Vargas Llosa. Usted ha escrito sobre la difícil relación con su padre durante la adolescencia. ¿Qué le aconsejaría a los jóvenes que pasan por estas situaciones? Gracias. Bueno, mire, yo tuve un padre que era muy severo. Y bueno, yo conocí a mi padre muy tarde, ¿no? Eso pues es malo. En general uno debía conocer a su padre desde que nace. Pero mis padres se separaron y solo se volvieron a reconciliar cuando yo tenía 10 años, casi 11 años. Entonces yo conocí a mi padre tarde en la vida y ya no tuvimos esa buena relación que por lo general tienen los padres con los hijos y los hijos con los padres. Fue una relación muy difícil, fue una relación muy distante. Yo había sido muy engreído, muy mimado por mi madre, por mis abuelos. Seguramente era un niño muy malcriado. Y mi padre era una persona muy rígida, muy severa, ¿no?, que implantaba una disciplina muy estricta en la casa. Y entonces yo no me llevé nunca bien con él. Y esa fue una relación que, por supuesto, por una parte a mí me hizo sufrir, pero por otra parte, yo creo que curiosamente esta relación hizo que yo me volcara mucho sobre la literatura. Cuando yo fui a vivir con mi padre por la reconciliación de mis padres, yo me sentí muy solo, llegué a Lima, no conocía a nadie, yo había vivido antes con mis abuelos, con mis tíos, me separé de lo que había sido verdaderamente mi familia y sentí una gran soledad. Y esa soledad yo la combatí gracias a la lectura. Yo leía muchísimo, me sumergía en los libros y allí encontraba pues esa cosa cálida, esa cosa comprensiva, hermosa, generosa, que debe ser una familia, ¿no? Eso prácticamente yo no lo tuve en esos años, pero lo encontré en la literatura y seguramente eso contribuyó muchísimo a reforzar mi vocación. Mi padre no le gustaba la idea de que su hijo fuera escritor. Él pensaba que un escritor se muere de hambre y que esa no era una carrera seria. Y entonces él hizo algo que para mí fue muy importante en la vida. Hizo que entrara al colegio militar, a un internado militar, a Leoncio Prado. Él pensaba que con una disciplina militar, pues a mí se me iba a quitar la ventolera de la literatura, de la poesía, de los cuentos. Y entrar al colegio militar fue para mí muy importante en la vida. No fue una experiencia grata, ¿no? Yo era un niñito más bien pues, que vivía una vida muy protegida y de pronto entrar a una vida de cuartel, con una disciplina muy dura, donde había mucha violencia, donde se exaltaba mucho el machismo. A mí me hizo sufrir mucho, fue una experiencia más bien traumática. Pero yo no la lamento, porque yo creo que esa experiencia a mí me hizo conocer el Perú en primer lugar, descubrí la realidad de mi país, que era un
un país mucho más complejo, un país cargado de tensiones, de violencias, que yo desconocía por completo, y me hizo descubrir la realidad. Yo creo que viví en una cierta irrealidad hasta antes. La realidad pues no es siempre de color de rosa, para algunos pocos privilegiados lo es, pero para la inmensa mayoría de los seres humanos la realidad puede ser brutal, la realidad puede ser muy dura, está hecha no solo de felicidad, sino también de infelicidad, de frustraciones, de fracasos. Y eso yo lo descubrí en el Colegio Militar Leoncio Prado, los 2 años que estuve de cadete. Y además viví allí unas experiencias que me marcaron profundamente y que me dieron la materia prima de mi primera novela. O sea que curiosamente mi padre, que desconfiaba tanto de la literatura, pues me dio como un regalo inesperado la experiencia que yo volqué luego en La ciudad y los perros, que fue mi primera novela. Ahora nos pregunta Liz Zucapuca Chávez, de la Institución Educativa Fe y Alegría número 37 de San Juan del Lurigancho. Ante todo, muy buenas noches, querido escritor Mario Vargas Llosa. Mi pregunta es la siguiente. En su libro La ciudad y los perros, el colegio es un lugar violento y agresivo. ¿Cree usted que el colegio también puede ser un lugar positivo para el desarrollo de nosotros los jóvenes? Sin ninguna duda. Yo creo que, como les dije hace un momento, para mí el Colegio Militar Leoncio Prado fue muy provechoso a la larga. A la corta no lo fue tanto, porque el encierro para mí era terrible. Descubrí que el internado y yo éramos incompatibles. Además, el internado pues a veces venía acompañado de castigos. Si uno se portaba mal en el curso de la semana le ponían papeletas y con 9 puntos ya no salía el sábado y con 15 puntos no salía ni sábado ni domingo y tenía que esperar 15 días para la siguiente salida si es que no lo castigaban. Entonces yo sufrí mucho con el encierro, ¿no? Pero yo creo que la experiencia del colegio fue fundamental para que pisara la realidad y no viviera en una irrealidad familiar como había vivido hasta entonces. Creo que el colegio me dio una, digamos, experiencia que luego me ha servido muchísimo en periodos, en situaciones difíciles que he tenido. De alguna manera yo me endurecí en el colegio y ese endurecimiento me permitió sobrellevar mejor periodos difíciles. Por otra parte, el Colegio Leoncio Prado tenía muy buenos profesores. Yo recuerdo, por ejemplo, a un poeta, un gran poeta peruano, que es César Moro. César Moro era profesor de francés en el Colegio Leoncio Prado. Había el rumor entre los cadetes que ese profesor de francés era poeta, pero no estábamos seguros y a nosotros nos producía mucha desconfianza y al mismo tiempo una curiosidad morbosa, ¿no? Era un profesor, era pequeñito, muy delicado y que nunca utilizaba la violencia. Nosotros le tomábamos mucho el pelo y algunas de las clases la convertíamos en un infierno para el pobre César Moro, pero él nunca llamaba a los suboficiales, a los oficiales a que pusieran orden, ¿no? Él aguantaba como un verdadero espartano, los malos ratos que le hacíamos pasar. Y yo descubrí después que era un gran poeta, que César Moro era uno de los grandes poetas peruanos y que, bueno, pues se ganaba la vida modestísimamente dando clases de francés en el colegio. Pero tuve muy buenos profesores en el colegio, tuve profesores de historia, por ejemplo, estupendos, un profesor de biología, el único curso de ciencias que a mí me ha gustado cuando era estudiante, porque era malo para las ciencias yo, fue el curso de biología que daba un profesor que se llamaba Guaringa. El profesor Guaringa había estado en Francia, había conseguido una beca, había estudiado en Francia, y era un hombre extraordinariamente inteligente, elocuente, sus clases eran enormemente interesantes,
y creo que, como les dije, es el único curso de ciencias que yo he llevado que seguí con un enorme interés como seguía los cursos de historia del Perú o historia universal o de literatura que a mí me apasionaban. O sea que creo que la experiencia, hecha las sumas y las restas, la experiencia de Leoncio Prado fue más positiva que negativa. Ahora nos pregunta Ingrid Romero Velázquez, de la institución educativa María Jesús Espinosa de Comas. Buenas noches, estimado Mario Vargas Llosa. Para mí es un orgullo conocerlo y poderle hacer esta pregunta. ¿Cuál ha sido la experiencia más gratificante para usted a lo largo de su carrera como escritor? Pues quizá haber visto por primera vez un libro mío impreso. Creo que esa experiencia no la voy a olvidar nunca, siempre la tengo muy viva. Yo fui, como les dije, a España con una beca para hacer el doctorado y había escrito muchos cuentos cuando estudiaba en la universidad, y a poco de llegar a España vi en un periódico que se convocaba un concurso para libros de cuentos que se llamaba el Premio Leopoldo Alas. Y entonces pues hice una pequeña selección de cuentos que había escrito y escribí además allí en España 2 cuentos y mandé este manuscrito, así como quien tira una botella al mar, ¿no? Sin saber si va a llegar a algún destino. Mandé este manuscrito a ese concurso. Y bueno, tuve la suerte de ganar ese premio, y el premio incluía la publicación del libro. Y yo siempre recuerdo como una experiencia maravillosa haber visto un día un librito con mi nombre impreso, cuentos. Empecé a sentirme ya un escritor. Todavía no lo era, porque era un librito de cuentos, una cosa muy modesta, pero digamos, el aliento que a mí me dio, el apoyo psicológico, moral, de ver un libro mío impreso, fue desde luego una experiencia inolvidable. Hombre, otra experiencia fundamental como escritor fue, por supuesto, descubrir que había ganado el premio Nobel. Eso sí que no se me había pasado por la cabeza. Yo pensé que no ocurriría. Todavía me pregunto a veces, ¿es cierto? ¿Me he ganado el premio Nobel realmente? ¿O esto es una especie de fantasía literaria? Pero bueno, ha sido así, y la verdad que fue una experiencia muy conmovedora, muy intensa y desde luego sorprendente, ¿no? Muy bien. Ahora tiene su pregunta Laura Chapoñán Domínguez, de la institución educativa Rodrigo Lara Bonilla, de Lurín. Bien. Muy buenas noches, doctor Mario Vargas Llosa, Mónica Sánchez y a todos los presentes. Mi pregunta es la siguiente. Al momento de escribir sus obras, ¿usted busca influencia de otros autores? Bueno, digamos, yo creo que todos los escritores aprendemos mucho leyendo a otros escritores, ¿no? Creo que nosotros descubrimos la belleza de nuestro oficio, la técnica que es indispensable dominar para poder escribir bien una historia, leyendo a los escritores que más nos impresionan. Y desde luego yo soy muy consciente de algunas de estas influencias, aunque no de todas. A veces uno no es consciente de la huella que deja en uno un libro, y que de alguna manera ese libro le ha enseñado algo que no sabía todavía y que luego aprovecha mucho a la hora de ponerse a escribir. Pero yo creo que hay algunos escritores que a mí me han marcado profundamente. Uno de ellos fue un escritor norteamericano que ha tenido una gran influencia,
creo, en la literatura de su tiempo, en América Latina, en Europa y desde luego también en Estados Unidos. William Faulkner. William Faulkner yo lo leí cuando entré a la universidad, cuando entré a San Marcos, y fue un autor que a mí me deslumbró por la riqueza de sus historias y sobre todo por la extraordinaria complejidad como estaban construidas esas historias. Yo descubrí la importancia de la técnica literaria, es decir, una historia se puede contar de muchas maneras, desde luego, pero hay una en la que esa historia se enriquece extraordinariamente porque es la mejor manera de contarla. Y entonces hay que encontrar esa manera. Y la importancia de la técnica yo la descubrí leyendo a Faulkner, porque es un autor en la que la técnica es muy revolucionaria, muy novedosa, muy original. Ahí yo descubrí que es muy importante el punto de vista, por ejemplo, ¿no? Cuando se cuenta una historia es muy importante decidir quién va a contar la historia, si va a ser un personaje, si va a ser un narrador omnisciente, invisible, si van a ser varios personajes, varios narradores los que van a contar la historia. También qué importante es saber qué es lo que uno va a decir en esa historia, qué es lo que va a insinuar y qué es lo que va a callar. Muchas veces una historia es muy importante si uno calla ciertos datos esenciales para crear una expectativa, para crear una curiosidad, para impregnar de ambigüedad, de relatividad, aquello que uno está contando. La creación de atmósferas, por ejemplo, es algo importantísimo y eso, pues es fundamental, tener un dominio de la técnica, saber qué se da a medias y qué no se da y se oculta, pero se oculta de tal manera que desde la sombra esté de alguna manera presente en la historia. Y también la importancia del lenguaje, cómo cada historia tiene un lenguaje que es el que puede aprovecharla mejor, el que pueda hacerla más persuasiva, más convincente para un lector. Todos esos, digamos, menesteres del propio oficio, yo creo que empecé a aprenderlos leyendo a Faulkner. Aparte de Faulkner, pues muchísimos autores han sido importantes para mí, pero uno en especial que me gustaría citar, que es un novelista francés del siglo XIX, que es Gustave Flaubert. A él yo lo descubrí el año 1959, el año que llegué a Francia, donde viví 7 años. Recién llegado, leí un libro de él maravilloso que se llama Madame Bovary. A mí me deslumbró esa novela, me pareció una novela conmovedora. Creo que yo descubrí el tipo de escritor que quería ser leyendo a Flaubert. Leí todos los libros de él, las novelas, los cuentos, y leí también la correspondencia de Flaubert. Flaubert es un caso único en la literatura, porque hay una novela de él, la primera, Madame Bovary, que nosotros podemos ver día a día cómo la fue construyendo, cómo la fue escribiendo. Él tenía un amante que se llamaba Louis Collet, que vivía en París y él vivía en Normandía, y solo se veían un fin de semana al mes, y el resto del mes escribían todos los días. Las cartas de Flaubert las conservó esta señora, y gracias a estas cartas nosotros podemos seguir los 5 años que duró la escritura de Madame Bovary día a día, y ver cómo fue escribiendo esta novela, las dudas que tenía, las correcciones que hacía, cómo pasaba de pronto del desaliento al entusiasmo y luego otra vez al desaliento. Yo creo que es un caso único, no hay en la literatura una documentación tan minuciosa, tan detallada, de todo el trabajo creativo que está detrás de una novela, de la riqueza, de la sutileza de Madame Bovary. Bueno, a mí Flaubert me marcó muchísimo, ¿no? Desde luego por la belleza de sus libros, pero también por su terquedad. A diferencia de otros autores, él no fue un autor genial desde el principio.
No, las primeras cosas que él escribió eran cosas más bien pobres, eran más reflejos de las modas de su tiempo que cosas originales. Pero él era un escritor decidido a ser un gran escritor, que no se contentaba, que no se resignaba a ser solo un escritor del montón. Y entonces buscaba un tipo de excelencia, un tipo de perfección a través de la disciplina, del trabajo, de la terquedad. Él sabía que en su caso el genio no era innato, que el genio tenía que resultar del sudor, del esfuerzo. Y eso lo ve uno leyendo la correspondencia de esos 5 años que le tomó escribir Madame Bovary. Ahí uno ve cómo cada frase era más que escrita, esculpida. Era realmente el trabajo de un artista que va construyendo una figura, buscando eliminar las imperfecciones hasta el último detalle. Él tenía la idea de que la frase perfecta era aquella que sonaba, que entraba por el oído como una música que no rechinaba, como una música que era absolutamente armoniosa de principio a fin. Y por eso sometía cada frase que escribía a lo que llamaba él la prueba del vocerío, sería una cosa así. Él salía a una pequeña alameda donde había unos tilos, unos arbolitos, y leía en voz alta las frases que había escrito. Y si alguna rechinaba, si alguna de alguna manera no era armoniosa, la eliminaba y seguía escribiendo. Y por eso pues trabaja como un verdadero forzado 5 años. Bueno, esa terquedad de Flaubert, esa voluntad de excelencia de Flaubert, a mí me hizo mucho bien descubrirla. Yo descubrí que si uno no era un genio, y yo sabía que no era un genio, de alguna manera podía reemplazar esa falta de genialidad natural con la disciplina, con el esfuerzo, con el trabajo. Fue siempre muy alentador el ejemplo de Flaubert. Aparte de que es uno de esos autores que yo he releído mucho sin sentirme nunca decepcionado, descubriendo en cada nueva lectura que en sus libros había siempre una dimensión nueva que aparecía, que enriquecía mucho lo que él había escrito. Bueno, así como Faulkner, como Flaubert, pues podría citar a muchísimos autores, pero esos 2 ejemplos yo creo que les muestran a ustedes cómo un escritor nunca nace de la nada. Un escritor va descubriendo su personalidad justamente en ese comercio que tiene a través de la lectura con otros escritores, o contemporáneos, o escritores del pasado, escritores que le ayudan a descubrir el tipo de escritor que quiere ser y también el tipo de escritor que no quiere ser. Allí poco a poco uno va afirmando su personalidad, pero lo importante es que las influencias sean provechosas, que las influencias nos permitan descubrir nuestra propia personalidad y no nos vuelvan epígonos, meros imitadores de ciertos modelos, ¿no? Nos hace entonces su pregunta Cintia Gómez Almoguer, de la institución educativa Los Próceres, del distrito de Surco. Gracias. Muy buenas noches, señor Mario Vargas Llosa, y tengan muy buenas noches todos los presentes. Mi pregunta va por el lado familiar. ¿Cómo ha logrado usted, siendo una persona tan ocupada, la armonía familiar? ¿Y qué les recomendaría a los padres de la actualidad para que sean y formen una gran relación con sus hijos? Gracias. Bueno, no sé cómo definiría usted la armonía familiar. Armonía familiar no siempre ha habido en mi familia, y yo creo que no la hay en ninguna familia. Hay a veces muchas desarmonías. Pero yo he sido siempre un hombre de familia, ¿no? Hay escritores que les gusta la soledad, por ejemplo, la soledad absoluta. Pues muy bien, no es mi caso. Yo me siento bien rodeado de mi familia.
La relación con mis hijos creo que ha sido una buena relación y en gran parte gracias a la mala relación que yo tuve con mi padre. Yo lo que tenía claro cuando nosotros tuvimos hijos es que yo no quería que mis hijos me vieran a mí como yo recordaba a mi padre, como hombre duro, rígido, a veces inflexible, no. Entonces, yo creo que he sido un padre muy blando, excesivamente blando, pero felizmente mi mujer, Patricia, imponía la autoridad y entonces era perfecto porque mis padres me veían siempre a mí como el bueno de chiquito y a mi mujer como la mala. Entonces, pero lo que sí tuve siempre claro es que yo quería que mis hijos no me sintieran pues como una figura aplastante, ¿no? Ni mucho menos, pero sí quería por lo menos transmitirles a ellos dos cosas que para mí han sido tan importantes en la vida. Primero, la afición a la lectura, que descubrieran que la lectura es una aventura extraordinaria, un placer extraordinario, del que se derivan enormes beneficios para un joven. Y eso creo que en buena parte lo he conseguido. Y la otra era que debían seguir su vocación y que debían elegir su vocación única y exclusivamente en función del deseo, del apetito, del interés, de la curiosidad que cierta actividad despertaba en ellos. Porque yo creo que es la manera de ser menos infeliz, como les dije al principio. Y en ese sentido, pues la relación ha sido buena, no ha estado mi familia libre de traumas, ninguna lo está, pero yo creo que una familia, una pareja, una relación padres-hijos, es algo que se construye exactamente como se construye una novela. Se construye invirtiendo trabajo, invirtiendo esfuerzo, haciendo concesiones recíprocas, tratando de establecer consensos. Tengo que decir también que yo he tenido la suerte de tener una mujer extraordinaria, una mujer que me ha ayudado enormemente, que ha sido para mí una ayuda invalorable, que ha asumido, digamos, las dificultades que tienen todas las familias, los desafíos que hay que enfrentar muchas veces con enorme valentía, con enorme, digamos, voluntad de salir adelante. Y gracias a eso, pues yo creo que yo he podido escribir, he podido dedicar mi vida a escribir, pero yo estoy muy agradecido a mi familia. Mi familia para mí ha sido una fuente muy rica de ánimo, una defensa contra el desánimo. Hemos tenido periodos, por supuesto, muy positivos, pero también periodos muy negativos, de muchas dificultades, y allí es donde justamente la presencia de la familia puede ser tan importante y constituir una ayuda tan valiosa. Si yo no hubiera tenido ese clima familiar, probablemente no hubiera escrito todo lo que he escrito, ni hubiera tenido tanta suerte en la vida como la he tenido, ¿no? Sigue Rocío del Pilar Aldana Vázquez, de la Institución Educativa Fe y Alegría número 37 de San Juan del Lurigancho. Muy buenas noches, querido Nobel. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué lo motivó a conversar esta noche con nosotros los jóvenes peruanos? Bueno, mire, me alegro que me haya hecho esa pregunta porque me va a permitir usted citar a las personas que han sido las invencioneras de esta reunión. Uno de ellos es Álvaro Lazo, que es el director de la editorial Estruendomudo. Y otro es Luis Rodríguez Pastor, que es el autor de este libro que ustedes ven aquí. Este libro yo lo acabo de hojear y yo veo que el trabajo que ha hecho Rodríguez Pastor es un trabajo verdaderamente inmenso, porque ha combinado toda una información biográfica con una información de época
para situar el contexto de todos los libros que yo he escrito y da sobre ellos también una pequeña historia y cita algunos episodios representativos de los libros, de tal manera que este libro es pues como un manual de introducción al mundo que resulta de todo lo que he escrito. Bueno, pues ellos tuvieron la idea, que afortunadamente recogió el Ministerio de Cultura, mi amigo Luis Peirano, que anda por aquí en algún lugar, de organizar esta reunión. A mí me alegró muchísimo la idea, me pareció formidable tener un encuentro con jóvenes, hablarles a los jóvenes de la importancia de la literatura, de lo que ha significado la lectura en mi vida, a ver si motivados por este ejemplo van a los libros, porque tengo la seguridad absoluta que si van a los libros me lo van a agradecer, van a descubrir que los libros son unos amigos extraordinarios, que nunca lo traicionan a uno, unos amigos a los que uno puede siempre recurrir y que siempre le prestarán la ayuda que necesita en cada momento determinado. Por otra parte, como ustedes saben, pues a medida que uno se va volviendo viejo, la distancia con los jóvenes no es solo una distancia cronológica, es una distancia de mentalidad, de idiosincrasia, de valores, de formas, va cambiando muchísimo. Creo que el mundo, cuando yo tenía la edad de ustedes, y el mundo en el que ustedes viven, son dos cosas enormemente distintas, ha habido unos cambios absolutamente extraordinarios, y entonces para mí este encuentro era algo que me llenaba de curiosidad y de entusiasmo. Por otra parte, creo que la experiencia de un escritor, la experiencia de cualquiera, si quien ha vivido su vocación, la ha vivido con la pasión, con la alegría, con el entusiasmo que he vivido yo, la literatura, puede ser un ejemplo útil, ¿no? Puede ser un ejemplo útil para los jóvenes que están en esa edad incierta en la que todo está por decidir, ¿no es verdad? Es el momento maravilloso, el de la vida, ese que viven ustedes, todas las puertas están abiertas, lo importante es que elijan la buena puerta, que no se equivoquen, que no tomen el camino errado, sino el acertado. Y entonces, en ese momento crucial, a veces ciertas experiencias ajenas pueden ser provechosas para seguir el propio camino, ¿no? Y finalmente nos hace su pregunta Leslie Cabrera Reátegui, de la institución educativa Rodrigo Lara Bonilla, de Lurín. Ante todo, muy buenas noches, señor Mario Vargas Llosa, Mónica Sánchez y público en general. Mi pregunta es la siguiente: si usted no había sido escritor, ¿qué otra profesión le hubiera elegido? Gracias. Pues, ¿qué me hubiera gustado ser si no era escritor? Me hubiera gustado tener una vida de todas maneras que fuera intensa y rica, variada. De chico yo, cuando no me atrevía a pensar en ser un escritor, quería ser marino, seguramente por la influencia de los libros de Salgari. Los piratas de Salgari deslumbraron mi infancia. Yo soñaba con viajar por el mundo como Sandokan, ¿no es cierto?, el tigre de la Malasia. Y entonces pensaba que la marina, pues de alguna manera se acercaba a ese mundo de aventura, de exotismo, de viajes constantes, de aventuras, de desafíos, de grandes retos. Me hubiera gustado tener una vida que me hiciera vivir un poco al límite. Y creo que en la literatura es lo que he buscado. He buscado, pues, vivir muchas vidas teniendo una sola, ¿no? Los seres humanos tenemos esa extraña contradicción, tenemos una sola vida, pero estamos dotados de imaginación y de apetitos que nos hacen imaginar y desear muchas otras vidas de aquella que tenemos. Creo que de eso es de lo que ha nacido la literatura, ¿ah? Como no podemos tener tantas vidas sino una sola, y no nos resignamos a tener una sola vida, sino quisiéramos tener muchas, pues hemos inventado una manera de vivir muchas vidas teniendo una sola, y eso es la literatura, eso es la lectura.
La lectura nos hace vivir esas muchas vidas que no podemos tener porque tenemos una sola, y sin embargo hemos burlado esa limitación gracias a la fantasía, gracias a la imaginación. Seguramente practicando cualquier oficio, ejerciendo cualquier profesión, uno puede hacer de su vida una gran aventura, ¿no es cierto? Pues eso es lo que me hubiera gustado hacer si no hubiera sido un escritor. Bueno, pues quiero agradecerles mucho la paciencia con la que me han escuchado. Ha sido una experiencia muy bonita reunirme con tantos jóvenes. Desgraciadamente la juventud no es contagiosa. Me hubiera encantado que ustedes me contagiaran un poco de juventud. Yo espero haberles contagiado por lo menos una cosa: el amor a los libros y el amor a la lectura. Estoy seguro que si les he contagiado... Si les he contagiado esa pasión, tarde o temprano me lo van a agradecer. Les deseo mucha suerte y mucho éxito en la vida. Don Mario, si me permite, yo creo que usted no solo nos contagia y nos regala el gusto, el placer y las ganas de probablemente de salir a leer un poco más de lo que ya lo hacemos. O si no lo hemos hecho, de empezar a hacerlo. Nos ha hablado de manera muy sencilla de cosas, creo yo, fundamentales, como el asombro, la fascinación que aparece a los 5 años ante estos libros que prometen historias y universos por explorar y descubrir, de la pérdida, la ausencia, la soledad de un papá, que a su vez de un dolor ha sido también una herramienta, un estímulo y un espacio desde donde crear, desde donde salir y ser fuerte y hacer con coraje lo que uno quiere. Nos ha hablado casi de la necedad que se necesita para desde el encierro seguir escuchando y dejar latir esa voz que lo llevaba a tener que escribir probablemente, a pesar de sí mismo, no lo sé, por lo menos de su papá y de algunos otros. Nos ha hablado de esos maestros que ha ido encontrando en el camino, de esa inspiración que le han ido dando algunas pautas que luego él ha hecho suyas. Y creo yo que estas cosas son fundamentales para cualquier cosa que hagamos en la vida, para la vida. Ese ser sensible y ser compasivo con el otro, es estar en empatía con el otro. Son lecciones y son fundamentos que de verdad son útiles para nosotros también como seres humanos y que probablemente ustedes puedan encontrar cada uno en su quehacer. No se olviden, la disciplina, el esfuerzo, la persistencia. Y creo yo que este espacio, don Mario, está pensado también por el Ministerio de Cultura, que lo invita a usted indudablemente como una inspiración de aquellas para la vida en general. Usted no solamente nos ha regalado a través de su literatura personajes extraordinarios e historias inolvidables, es un ser humano que a través de su pensar, de su sentir y de su sensibilidad nos conecta con el mundo, con lo que nos pasa. Entonces, vaya que es un regalo y vaya que todas esas cosas que iremos descubriendo a través de nuestro quehacer y nuestra vocación y nuestro ese impulso y esa pasión, no solo son para una actividad, son para ser, para existir. Y la idea de estos encuentros es justamente fomentar estos espacios para también hacer que nuestra sociedad sea un lugar entonces más tolerante, más sensible, más democrático y más feliz en el cual podamos vivir. Así que muchas gracias, Mario. Mónica habla tan bonito que tienen que creerle. Vamos a darle un gran aplauso, ¿no? Gracias a usted. Muy bien, Mónica. Bravo. Muchísimas gracias. Gracias, chicos. Muchas gracias. Queremos invitar, antes de despedirnos, a nuestro ministro, Luis Peirano. Yo quiero agradecer en nombre del Ministerio de Cultura a Mario Vargas Llosa por estar aquí con nosotros, a Mónica Sánchez, que ha estado estupenda. Ella es una actriz, pero al mismo tiempo es una artista comprometida, una lectora también, como vamos a hacer todos. Quiero agradecer al Ministerio de Educación, que es su ministerio, el ministerio al que ustedes pertenecen. Está acá la ministra Patricia Salas,
está el embajador de España, está la Agencia Española de Cooperación. Esto no hubiera sido posible sin la generosidad de Mario Vargas Llosa, obviamente, pero al mismo tiempo sin la concurrencia de muchos actores y de muchos colaboradores. El hacer literatura no es fácil. Ustedes habrán dado cuenta, por la trayectoria que pueden ver en el libro, que ser un literato y ser una persona dedicada al arte requiere de mucha disciplina, de mucho coraje, de mucho corazón, ¿verdad? Y yo quiero comprometerlos a que vuelvan al Gran Teatro Nacional. Este teatro no solamente es para este evento tan singular, sino para tener aquí espectáculos de teatro, de música, de danza, de ópera. Hace poco tuvimos aquí a 200 escolares de Villa El Salvador que vinieron en el tren eléctrico a ver el diluvio de Noé, de Benjamin Britten. Y yo quiero invitarlos a ustedes y comprometer a sus profesores a traerlos al teatro, para que vengan al teatro permanentemente. Es una manera de cultivarse personalmente y de pasarla bien. Gracias por venir.